Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tratar de estar grabando algunas series, por ejemplo, series que ya hemos hablado, que ya hemos predicado, para volver a recordar. Y usted, cuando tenga oportunidad, lo puede subir o bajar al YouTube, o lo puede meter a nuestra página de Facebook Live, o de nuestra página de Facebook, mejor dicho, y lo vamos a ir recordando. ¿Qué les parece? Está ahí aquí en mi oficina, estaba viendo cuántos temas hemos aprendido, cuántas lecciones hemos estudiado juntos en estos últimos 8 años, 7 años. He estado viendo en la computadora, en varios archivos, tantas informaciones, tantas fotos, ¿verdad? De hace muchos años. Y esta tarde quiero empezar una serie que ya hablamos, eso hace en el 2018-2017, donde encontramos el Evangelio según Jonás, ¿verdad? Debemos amar el Evangelio, dijimos el día de ayer. Así que hoy vamos a empezar una serie de 5 lecciones o 4 lecciones, depende, no las vamos a grabar corridas, vamos a estar grabando y las vamos a estar subiendo a nuestra página. Así que para que podamos recordar, y les voy a invitar a que abran sus Biblias en Jonás. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás y vamos a leer los primeros versículos. Es una historia que yo creo que a todos nos encanta. Los que crecimos en la iglesia nos la enseñaban en la clase de niños. Yo creo que los niños ahora, pues con todo esto que ha pasado, pues no han tenido sus clases, pero yo creo que las maestras se deleitaban dando este tipo de clases, porque son historias asombrosas, historias extraordinarias. Y vamos a ver allá en el libro de Jonás, que significa paloma. Jonás es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Así que Jonás, capítulo número 1, versículo 1 al 13. Si Dios permite, ese es nuestro plan, ir grabando algunos temas. Por ejemplo, esta serie, voy a tratar de ser más constante en estarlas grabando, y pedirle a nuestro hermano Eduardo que las vaya subiendo, como vaya él en su trabajo haciéndolo, después de que salga de su trabajo, así como yo también las voy a grabar cuando yo regrese de mi trabajo, para que podamos estudiarlas, recordarlas, ¿verdad? Jonás es un profeta peculiar, ¿verdad? Es un profeta diferente. No es como Zacarías o Malaquías o Nahum o Abacú, ¿verdad? Que fueron profetas que vivieron en un tiempo diferente. Pero también, ¿verdad? Cuando solemos leer un profeta, leemos de su mensaje, pero el mensaje de Jonás se resume solamente en un solo verso. Jonás capítulo 3, versículo 4. Ahí se resume todo el mensaje de Jonás. Si usted quisiera resumir cuál es la profecía de Jonás, porque es un libro profético, lo podría usted resumir en Jonás capítulo 3, versículo 4. Así que el libro de Jonás es diferente a los demás profetas, porque el libro de Jonás es un libro de las vivencias del profeta. Más bien, Jonás es el mensaje. Curioso, ¿no? Jonás es el mensaje. Jonás, todo lo que pasa en estos capítulos de su libro, los vive como primera persona. Él es el mensaje. Y vamos a tratar de sacar en estos 4 o 5 lecciones un parecido a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Claro que del lado positivo de Jesús y el lado negativo de Jonás, ¿ok? Les voy a pedir paciencia para que lo vayamos viendo paso a paso, ¿verdad? Trataremos de hacer una comparación de esos mensajes con el mensaje de Jesús. Vamos a descubrir, o a recordar más bien, porque ya lo sabemos, a recordar ciertas similitudes entre Jonás y Jesús en relación a lo negativo y lo positivo. Nos vamos a sorprender, ¿verdad?, de cómo Jonás es exactamente lo contrario del mensaje de Jesús. Nos vamos a sorprender, pero también, como les decía al principio, solamente eso es un recordatorio, y yo siento que cuando ya empezamos a hablar del tema, su memoria va a recordar esto que lo estudiamos en el 2018, ¿ok? 2020, hace 2 años, ¿ok? Vamos a descubrir que Jonás habla del Evangelio, ¿sí? Habla del mensaje de salvación, ¿verdad? Vamos a leer primeramente Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Están en sus Biblias? Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3.
Voy a tratar de leer en una versión diferente para que se entienda mejor, pero usted lo puede leer en su Biblia, ¿ok? Es una historia que ya no sabemos, pero lo quiero leer en esta versión. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó con rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Nueva versión viviente. ¿Se fijan el mensaje? 3 versículos. Dios le manda que vaya a predicarles a los de Nínive y él se levanta ciertamente, pero en vez de irse para la derecha, se va para la izquierda. El viaje es un viaje muy largo. Nínive no queda tan lejos. E inclusive no tenía que agarrar un bote. No tenía que agarrar un barco. No hay mar para Nínive. Así que él, si quiere, agarra un boleto de barco y trata de irse hasta España, lo más lejos posible de Dios. Tarsis quedaba en aquel tiempo en la península ibérica, en España. Así que él trata de irse lo más lejos que se pueda. Y me llega la pregunta, yo creo que todos nos la hacemos cuando vemos los primeros 3 versículos. ¿Cómo puede pensar Jonás en siquiera pensar en huir de la presencia de Dios? ¿En qué cabeza cabe? Cuando leemos Jonás, es increíble cómo es que Jonás huye de Dios. Bueno, él piensa que huye de Dios. ¿Cómo se le ocurre, no? ¿Cómo, aparte, no es alguien incrédulo, no es alguien de otro pueblo, no es alguien de prosélito, gentil, no, es un hebreo, Jonás? ¿Cómo un profeta de Dios piensa en huir de Dios? Es inaudito. Inclusive cuando usted lee y alguien no sabe mucho de la palabra, va a decir, oye, eso es imposible, difícil de creer. Pero la pregunta que vamos a hacernos en estas clases es, ¿por qué Jonás huye de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Y eso lo encontramos en un capítulo 4 y el versículo 2 de ese mismo libro de Jonás. Jonás huye porque no quería que los ninivitas fueran salvos. Así y punto. Así y sencillo. Jonás, en su mente, pensaba que los de Nínive no merecían de la salvación, porque no es el pueblo de Dios, porque no son los hebreos, porque no son ellos los que deberían ser importantes para Dios. Él pensaba de una manera egoísta. Hoy mismo nos pasa a nosotros de igual manera. Pensamos que solamente nosotros podemos ser salvos, o que solamente nosotros tenemos estas oportunidades. En cambio, olvidamos el mensaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jonás huye de Dios porque él piensa en su mente que los ninivitas no merecen ni siquiera que se les predique. Jonás es el legalista. Jonás es el religioso. Jonás es el cristiano perfecto. Mientras yo no me equivoque, si otros se equivocan, entonces sí, yo no estoy de acuerdo. Jonás trata de ser lo que Dios no es, ¿verdad? Jonás trata de ser religioso, lo que Dios no es. Jonás se cree cristiano perfecto, lo que Jesús solamente fue y es.
Jonás, hermanos, amigos, no se da cuenta que no solamente eran los ninivitas los que necesitaban de la gracia de Dios. Jonás no se da cuenta que él es el principal actor de este libro. El libro de Jonás no se escribió para los ninivitas ni para nosotros. El libro de Jonás se escribió para él mismo. Curioso, ¿no? Lo que son las cosas. Jonás no se da cuenta que él es el actor principal de este drama. Jonás no se da cuenta que solamente ellos, los ninivitas, ocupan perdón, ocupan tener comunión con Dios, sino que el mismo Jonás necesita, requiere de la presencia de Dios en su vida. Lo mismo que manda Dios a Jonás, eso también Dios nos manda a usted y a mí. A veces somos pequeños Jonases, que tenemos que ir a predicar y a veces ponemos tantas excusas para no hacerlo. Tenemos que hablarle del evangelio a alguien y no lo hacemos. Dios nos dice que nos levantemos para un lado y nosotros nos vamos para el otro. Dios nos manda llevar el evangelio y hacemos caso omiso a ese mandato. Somos pequeños Jonases, que nos creemos mejor que otros, que juzgamos, que hablamos de los demás, que nos asombramos y nos maravillamos de alguien cuando se equivoca, siendo que nosotros somos los primeros que nos equivocamos. Aunque no lo decimos, pero exactamente hacemos lo mismo que Jonás. Nos guardamos el evangelio con nosotros. Si queremos hacer un movimiento aquí con Tower, tenemos que empezar ya, pero primero por nosotros mismos. Tenemos que empezar por nosotros mismos. No empiece por el hermano fulano o sutano, por mi esposa o mi esposo, mis hijos. Usted mismo tiene que empezar. El evangelio no es algo que tenemos que guardar. Dijimos este domingo pasado que hay que amarlo y el amarlo significa enseñarlo a otros. Jonás tiene un gran problema, como Simón. ¿Se acuerdan la clase que tuvimos el domingo, el fariseo? Tiene un gran problema. Le hace falta misericordia. Le hace falta amor por los demás. Le hace falta amor a sus prójimos. A veces nosotros somos tan legalistas que pensamos que yendo a la iglesia ya la hicimos. Hemos aprendido a causa de esta pandemia que no es suficiente. Tenemos que hablar el evangelio. Tenemos que mejorar nuestra relación con Dios. Y quisiera esta tarde darles 3 detalles acerca de la huida de Jonás. Primero, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Huyó lejos hasta el sur de España, según era su plan. Lo más que se pueda. Él en su mente pensó, rápido me voy lo más lejos, hasta el sur de España. Dice el Salmo 139, versículo 8 al 12. Salmo 139, les invito a que vayamos a sus Biblias y leamos el Salmo 139, versículo 8 al 12. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, ahí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también ahí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también ahí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Salmo 139, versículo 8 al 12. Este está en el Salterio. En el tiempo de Jonás ya existía el Salterio. Ya estaba el Salmo. Como que a Jonás se le olvidó leerlo. Deje usted eso. Se le olvidó entenderlo. Nosotros ahora tenemos los 66 libros de la Biblia a nuestra disposición. Pero pocas veces nos hace el tiempo para leerlo y escudriñarlo y aplicarlo. Jonás descendió a Jope, fíjense,
Lo primero que hace es que piensa en su mente, se levanta. Cuando Jehová le dice, levántate y ven a Nínive, él se levantó, bien es cierto. Pero después descendió a Jope. Eso quiere decir que estaba arriba, bajó a Jope. Lo curioso de este capítulo es que Dios invita a Jonás a subir, ¿sí? Porque Nínive está arriba. Y Jonás desciende y desciende a Tarsis, ¿sí? Y después desciende a la bodega. Y después desciende al mar. Y después desciende al pez. Como que Dios le dijo, sube. Y él bajó a Jope. Bajó a dormir dentro del barco. Después los pescadores lo aventaron al fondo del mar. Y allá en la profundidad del mar todavía fue más al fondo y se lo tragó un pez. Dios lo invita a subir y él se pone a bajar, a bajar, a bajar y a bajar. Va en una caída libre. Casi va tocando fondo. Muchas veces en nuestra vida tenemos que tocar fondo. Es malo. Es triste. Es doloroso. Pero es necesario. Jonás, hermanos, vemos aquí que va en caída libre. Va a tocar fondo. Jonás se aleja de la presencia de Dios y Jonás va descendiendo hasta llegar al profundo y oscuro mar. Cuando usted y yo nos alejamos de la voluntad de nuestro Dios, vamos también descendiendo. Vamos descendiendo. Dios nos invita a subir y nosotros vamos bajando, 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 bajando. Y el tercer punto, el primero que les comenté fue que él pensó en irse lo más lejos. Segundo, descendió a Jope. Tercero, el colmo. Tuvo que pagar un boleto para irse a Tarsis. Él paga su equipaje. Él no tenía que agarrar un bote, un barco, un yate para ir a Nínive. En Nínive no hay mar. Pero él tiene que pagar y pagó algo caro para irse lejos. Así que le salió caro. Él paga su pasaje. Puede parecer un insignificante detalle, pero Jonás pagó su pasaje. Imagina usted el precio del boleto. Hasta lo último del mar Mediterráneo. Imagínese usted. Voy a tratar que el hermano Eduardo ponga una foto cuando pasemos este video, para que usted vea qué tan lejos quiso irse Jonás y más o menos cuánto habrá costado el ticket, el boleto para irse. Tuvo que hacer un gasto. De seguro Jonás gastó sus ahorros porque tuvo que hacer un viaje muy costoso. Y el problema es que no lo disfrutó. No llegó a su destino. Un precio muy caro para nada. Cuando usted y yo pretendemos hacer las cosas como nosotros queremos, según nuestra voluntad, y no las ponemos en las manos de Dios, ya sea un carro, una casa, una decisión de vacaciones o un cambio de algo, y no las ponemos en las manos de Dios, a veces podemos pagar precios muy costosos. Si no dejamos que Dios sea nuestra prioridad. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Se acuerdan ustedes de esta mujer llamada Jocabed? Allá en el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan ustedes que dejó a su hijo Moisés ahí en el río? ¿Verdad? Después el río bajó y le tocó que la princesa de Egipto tomara al bebé. Y después busca una nodriza, una persona que lo cuide. Y alguien le dice, ahí está una mujer llamada Jocabed. Y Jocabed dice, yo lo cuido con mucho gusto. Y dijo la princesa, no solamente quiero que lo cuides, te voy a pagar para que lo cuides. Así que Jocabed ganó doble. Ella educó a su hijo según las creencias judías, ¿verdad? Ella educó a Moisés, ¿verdad? Siendo su mamá, pero ahí es una nodriza. Y aparte le pagaron doble.
Siempre que hacemos la voluntad de Dios, en una forma u otra, Dios siempre nos da un extra. Siempre nos da más. Bendices tú a alguien, Dios te bendice más. Ayudas tú a otra persona, Dios te bendice más. Con Dios siempre tenemos eso, doble, doble, doble. Pero veamos versículos 4 al 9. ¿Verdad? Dice que la ira de Dios se enciende contra Jonás. Y como Jonás desciende a la bodega y duerme, empieza a ver como un huracán, empieza el barco casi a hundirse, ¿verdad? Y mientras Jonás está pasando esto, él va y se duerme. Qué contraste, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes allá en el libro de Hechos, capítulo 28? Cuando está también esa tormenta, cuando van camino a Roma. ¿Qué contraste entre Jonás y Pablo? ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Quien ha leído Hechos y le gusta mucho el libro de los Hechos, dice que en Jonás él está dormido, baja su camarote y duerme. Y Pablo, en vez de dormir, está orando. Está orando. ¿Sí? Mientras Jonás duerme, Pablo ora y anima a la tripulación y le dice, nada les va a pasar. Porque Dios me ha dicho, dice Pablo, bueno, Lucas escribe, que nadie de esta tripulación va a morir. Fíjense el contraste entre Jonás y Pablo. Jonás, en vez de orar a Dios, en vez de abogar por la tripulación, él se duerme. Pero Pablo no. Pero el contraste mayor es entre Jesús y Jonás. ¿Sí? Fíjense, porque mientras Jonás dormía, también Jesús duerme. La diferencia que tuvieron es que cuando despiertan a Jonás, ¿verdad? Los marineros, él dice, es mi culpa que esté pasando esto. En cambio, cuando despiertan a Jesús, ¿verdad? Jesús ora para que el mar se tranquilice y llegue a una gran bonanza. Una comparación curiosa. Entraremos en detalles más adelante. A Jonás lo echan al mar y Jesús calma la tempestad. Lo más triste de este mensaje es que mientras los marineros y pasajeros estaban angustiados, buscando que alguien los salve, Jonás está ¿qué? Bien dormido. Bien dormido. Jonás es el profeta. Jonás es el enviado de Dios. Jonás está dormido. Cuando más la gente nos ocupa, la gente nos necesita para animarles, para bendecirles, para orar por ellos. Nosotros tenemos tantas cosas que hacer, me dice un hermano, ay, que tengo tantos problemas yo, hermano, para meterme en problemas de los demás. No le pido que se meta, yo le pido que ore por ellos, que anime a los hermanos. Porque Jonás era el profeta de Dios, Jonás era el enviado de Dios, pero ese profeta estaba dormido, mientras la gente estaba toda angustiada, porque el barco se estaba hundiendo. A veces nosotros como varones o como hermanas, como el ministerio de mujeres, como el ministerio de todos nosotros, en vez de estar metidos en nuestras situaciones, hoy mismo hay muchos hermanos y hermanas y amigos que ocupan de nuestro ánimo y de nuestra oración. Jonás el profeta, Jonás el enviado de Dios, está bien dormido. ¿No hacemos nosotros lo mismo? Cuando deberíamos de orar estamos dormidos. Cuando deberíamos de animar, ocupamos que alguien nos anime. Cuando deberíamos de asistir a las reuniones, ocupamos que nos estén empujando. Jonás nos da una gran lección aquí. A veces tenemos compañeros de trabajo, tenemos familiares, tenemos muchas personas alrededor, pero nosotros estamos en un letargo, bien dormidos. Si callamos, hermanos, este mundo está desesperado. Tarde o temprano nos van a preguntar qué hicimos con lo que nos dieron. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de los talentos? A uno le dieron 5, a otro le dieron 2 y a otro más le dieron 1. Si leyéramos ahora Jonás 1 del 10 al 16, ¿verdad? Vemos que entonces a Jonás deciden aventarlo al mar. Él decide, ¿sabes qué? Es mi culpa de lo que está pasando. Échenme al mar.
y el barco y estuvo tranquilo, ya se acabó la tempestad, no murió nadie. Finalmente encontramos la salvación de estos marineros. Los marineros le preguntan a Jonás por qué había hecho eso, pero Jonás no dijo nada. Jonás tuvo una oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Jonás continúa con su empeño de ir a Tarsis. Jonás, en vez de arrepentirse, le dice a los marineros que lo echen al mar. Pero fíjense, eso es algo curioso, ¿eh? Es tan aferrado, tan cerrado de su mente, que él, en vez de ir a predicar a Nínive, él quiere morirse ahí. En vez de hablar con Dios y eso es que Dios, me equivoqué, llévame a Tarsis, tú tienes el poder, llévame, perdona, a Nínive, tú tienes el poder para hacerlo, él se quiere morir. Jonás prefiere morir que predicar a los ninivitas. ¿Tan duro? ¿Tan duro es el corazón de Jonás? ¿Tan duro es nuestro corazón que a veces nos enojamos con alguien y no le hablamos por días? ¿Tan duro es nuestro corazón que podemos guardar rencor a las personas? ¿Tan duro es nuestro corazón que no perdonamos? ¿Tan duro es el corazón que no le hablamos a las personas del Señor? Jonás pensaba que él solamente tenía la razón y todos los demás son malos. Todos los demás son pecadores. Jonás, esa era su actitud. Jonás aún no comprendía la misericordia y la gracia de Dios. Jonás piensa que no hay perdón para él, un profeta que huye. No conoce a Dios, ese es el problema. Muchos profetas no conocían a Dios. Muchos cristianos no conocemos a Dios. Estamos como ese hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que en realidad no era uno, eran dos. Porque ninguno de los dos conocía a su padre. Jonás piensa que no hay perdón para él y por eso se quiere que lo avienten al mar. Piensa que no hay gracia ni para él. Pero Jonás va a encontrar la gracia más adelante. Estamos empezando este libro. No hemos leído todos los versículos por el tiempo, pero vamos a leer, si usted tiene la oportunidad de leerlo, del 1 al 14. Y vea en esa historia, porque ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Dice en el versículo 12 que es aventado hacia el mar. Yo siempre les he contado que yo tengo una imagen en mi mente cuando yo tenía 6 años de edad, 7 años de edad aproximadamente, cuando iba a la clase de los niños. Mi abuelita Altagracia daba la clase de los niños, recuerdo muy bien. Ella tenía como 60 años. Pero lo que más me impresiona a mí es un cuadro que estaba entrando a la clase de los niños, un cuadro que estaba en la pared. La verdad no supo dónde quedó, ni recuerdo muchas cosas de ahí. Pero lo que sí recuerdo es ese cuadro. Ese cuadro se ve, y todavía recuerdo el color gris con café, y se ve que está el agua, ¿verdad? Una gran ola, el pintor así lo expresa, y luego se ve el barco, se ven unas figuras de 4 hombres que traen a uno agarrado, y lo avientan al mar, y en el mar, en vez de un pez muy grande, se ven 2 manos muy grandes, las manos de la gracia. Y de eso hablaremos después. Jonás, literalmente, ahora es levantado y echado al mar. También Jesús fue levantado en esa cruz por nuestras transgresiones y para beneficio de todos nosotros. Quisiera concluir con este pequeño resumen, concluyendo esta primera lección. Les dejo de tarea Jonás 1 al 14. Jonás prefirió morir que obedecer a Dios. Jesús murió para así obedecer a Dios. Jonás, el culpable, fue levantado para que los marineros inocentes vivieran.
Jesús el inocente fue levantado para que nosotros los culpables pudiéramos vivir eternamente. Los marineros temieron a la tormenta y después de la tormenta adoraron a Dios. Si usted alcanza a leer esos primeros versículos. Así nosotros debemos de hacer. Nos sacó el Señor por medio de su sangre de la tormenta y seamos como esos marineros. Empecemos a adorar a Dios. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 14. Y si Dios permite, estaremos en otra ocasión con la segunda parte. Que Dios les bendiga y que tengan una buena noche.